Bueno, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, busquemos Hebreos capítulo 12, versículos 3, nada más. Hebreos 12, 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Amén. Todos puestos de pie, ¿lo pueden leer, por favor? Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros. Sabemos que has escuchado nuestras oraciones, Señor. Y que ahora, Señor, al venir tu bendita palabra, Señor, hablando en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, permite que este devocional sea de gran bendición para nosotros, Señor. Permite, Señor, que todo esto traiga un cambio en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, un cambio de mente, un cambio de corazón, Señor. Que nuestra vida sea transformada al estar escuchando tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo hable a nosotros, Señor, y nos redarguya, Señor, y cambie aquellas áreas de nuestra vida que aún no han sido, Señor, crucificadas en la cruz. Padre, obra en nosotros, Señor, de una manera fuerte, Señor. Que tu palabra penetre, Señor, a lo más profundo. Ahí todavía donde hay pus, Señor, donde hay pecado, donde hay maldad, Señor. Como decía el salmista David, Señor, examíname, oh Dios, y conóceme, prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, Señor. Necesitamos, Señor, que obres dentro de nosotros, que examines nuestro corazón, que endereces nuestras veredas, Señor, y que obres de una manera gloriosa y poderosa al estar exponiendo tu palabra, Señor, para que traiga gran bendición a la gloria de Cristo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Tus hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 13 es el sermón que nos envió la convención, el devocional, ¿verdad?, para nuestra campaña. Y entonces nosotros tenemos que estar ahí pendientes. Dice que tenemos que considerar a aquel que tuvo tal contradicción de pecadores, ¿verdad? ¿Quién es aquel? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero mientras Él estuvo aquí, Él tuvo varias confrontaciones con la gente. Tuvo varias veces que la gente, ¿verdad?, quiso apedrearlo. ¿Sí o no? Al menos 3 veces quisieron apedrearlo y matarlo a Jesús, ¿verdad? Y cuando Jesús hablaba y confrontaba la verdad y decía quién era Él y toda la gente, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la reacción normal de la mayoría? Se enojaban con Él, se molestaban con Jesús. Inclusive recordemos cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad?, sin contar mujeres y niños. Y lo empezaron a seguir por el milagro, por la gloria de ver que podían comer sin necesidad de trabajar. Y entonces empezaron a seguir a Jesús por esto. Pero cuando Jesús se voltea y ve la multitud que lo viene siguiendo y los confronta con la palabra, ¿qué sucede con toda esa multitud? Les dicen, gracias Jesús. Pero no, así no queremos, ¿verdad? Nos vamos. Y dice la palabra de Dios que inclusive unos discípulos que andaban desde antes con Él, también le dijeron, adiós Jesús, gracias, pero la palabra que tú hablas está muy fuerte y nosotros no queremos eso. Y entonces Jesús se voltea a los que quedaron, ¿verdad?, los pocos, y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús entonces habla aquí, el escritor de Hebreos habla de que ser un verdadero cristiano va a haber contradicciones, hermanos, y va a haber confrontaciones. Es más, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, ¿verdad?, dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución. No dice quizá padezca, no pone un ápice de duda, no pone un puntito de duda. Dice padecerá como un hecho cierto, un hecho concreto, un hecho real que va a venir tarde o temprano.
¿verdad? Todo aquel que quiera vivir piadosamente, o sea, tal como se tiene que vivir a Cristo Jesús, va a padecer persecución. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde el pecado está reinando en el corazón de las vidas. Estamos en un mundo donde quien reina es Satanás, el príncipe de este mundo. Todos los mundos están bajo su hegemonía, todas las naciones están bajo él, dice la palabra de Dios. Y aparte el pecado reinando en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué sucede cuando viene la verdad? Es confrontada la gente y la mayoría de las veces reacciona ¿cómo? Ofendiéndose, enojándose, tratando de destruir. Y vemos vez tras vez la historia de la iglesia, no solo en la palabra de Dios, sino lo vemos en la misma historia. La Inquisición, ¿verdad? Persecuciones en la iglesia. Hasta el año 1800 la iglesia fue grandemente perseguida. Y ahorita en países donde reina el Islam o el comunismo, ¿verdad? La iglesia está siendo perseguida. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la iglesia muchas veces dejamos de ser perseguidos? Porque dejamos de predicar el evangelio tal cual es. Porque no hablamos a la gente tal cual es el evangelio. Y queremos endulzar la píldora. Y entonces por eso Jesús nos habla, el Espíritu Santo, aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 3, y dice, hermanos, el vivir a Cristo va a traer contradicción, va a traer enfrentamientos a tu vida, va a traer luchas a tu vida. No es fácil seguir a Cristo. Jesús nunca dijo, sígueme y todo va a ser una luna de miel. Jesús no dijo, sígueme y todo va a ser éxito, prosperidad, abundancia. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que seguirle nos iba a costar. Que nos iba a costar. Jesús le dijo a sus discípulos, si a mí, el Señor me lo han hecho, a ustedes también se lo van a hacer. Y es una realidad, hermanos, en nosotros. Y leímos como inicio, que ese no viene en nuestro devocional, pero lo quise meter, ¿verdad? Para que leyéramos. ¿Qué leímos en Hechos 8? La persecución, cómo fueron esparcidos los cristianos. Y fue perseguida la iglesia, y cómo Pablo asolaba la iglesia, ¿verdad? Y después vemos, después de que Pablo se convierte, la iglesia sigue siendo perseguida en todo Hechos. Y si leemos Efesios, y si leemos Filipenses, y si leemos Colosenses, y si leemos Tesalonicenses, y si leemos Tito, y si leemos Filemón, y si leemos Timoteo, y si leemos Romanos, y si leemos Primera y Segunda de Corintios, y si leemos Gálatas, vamos a encontrar en todas estas persecuciones. Es más, Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero ¿qué dice? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Seguir a Cristo no es fácil. Jesús no dijo que seguirle aquí iba a ser fácil. Es más, Él dijo que el camino que conduce a la vida eterna es angosto, ¿verdad? El término griego, sinuoso, difícil, peligroso, no fácil. Algunos teólogos lo describen como un camino, como, ¿has visto esos caminos que van subiendo la montaña? Y que de un lado es desfiladero y del otro lado está la montaña con piedras y todo, y tienes que ir así, cuidándote de no resbalar. Algunos teólogos lo denominan así, la palabra griega, en el sentido de que no es fácil caminar con Cristo. Ese camino solo puede caminarlo, hermanos, en verdad, alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que está dependiendo de la gracia y de la misericordia del Señor Jesucristo. Alguien que en verdad el amor de Cristo ha entrado en su corazón y entonces puede soportar todas estas contradicciones, toda esta oposición, todo este detalle. No es en nuestras fuerzas que vamos a hacer esto, como vimos en el sermón que nos enviaron, ¿verdad? El día domingo, ¿es mediante qué? Mediante estar en comunión con Cristo. Un verdadero cristiano está en una comunión continua con su Señor y entonces recibe la fuerza y el poder para vivir la vida cristiana y para sostenerse en medio de estas dificultades y en medio de estas luchas. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo es un batallar continuo. Por eso Pablo decía en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Y por eso dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas, ¿de quién? Del diablo. Entonces el diablo está acechando a cada cristiano.